Bienvenidos a este nuevo módulo de econometría. En esta oportunidad vamos a finalizar el estudio de la multicolinealidad. Comencemos entonces por su identificación. ¿Cómo conocer la presencia de colinealidad, en especial en modelos con más de dos variables explicativas? Vemos entonces que este inconveniente es una cuestión de grado y no de clase. La distinción importante entonces que debemos realizar no es entre presencia o ausencia de multicolinealidad, sino entre sus diferentes grados. Como esta se refiere a la condición de las variables explicativas, que no son estocásticas por supuestos, es una característica de la muestra y no de la población. Es importante destacar que no es necesario llevar a cabo pruebas sobre multicolinealidad, pero sí es posible medir su grado en cualquier muestra. Esto es entonces, en esencia, un fenómeno de tipo muestral que surge de información, sobre todo no experimental, recopilado en la mayoría de las ciencias sociales, y no hay un único método para detectarla o medir su fuerza. Lo que vamos a ver es que en realidad contamos con algunas reglas prácticas, algunas informales y otras formales, pero lo que no dejan de ser reglas. Veamos entonces alguna de estas formas de detectarlo. En primer lugar, vemos que puede detectarse ante la existencia de un R cuadrado elevado, pero con pocas razones T significativas. Si R cuadrado es alto, es decir, mayor a 0,8, la prueba F rechazará la hipótesis nula que los coeficientes parciales son simultáneamente igual a 0. Pero las pruebas T realizadas a nivel individual mostrarán que ningún coeficiente parcial dependiente o muy pocos son estadísticamente diferentes a 0. Vamos a trabajar bastante sobre estas pruebas, F y T, de significatividad global e individual, en los próximos módulos de inferencia. Por otra parte, podemos verificar altas correlaciones entre parejas de regresoras. Si este es alto, manteniendo el valor que mencionábamos anteriormente, la multicolinealidad es un problema grave. La ventaja es que, aunque las altas correlaciones pueden sugerir la presencia de multicolinealidad, no es necesario que dichas correlaciones sean altas para tener colinealidad. Debido al problema de este punto anterior, es posible examinar las correlaciones parciales. Entonces, veamos un caso donde tenemos una variable explicada ahí con tres variables explicativas o regresoras, x2, x3 y x4, y vemos que un R cuadrado de todas las variables es muy elevado, pero las correlaciones parciales entre las variables son comparativamente bajos. Esto puede sugerir que x2, x3 y x4, es decir, las variables regresoras, estén muy interrelacionadas y que por lo menos una de estas variables es superflua. Una cuarta regla o prueba son las regresiones auxiliares. Recordemos que la multicolinealidad surge porque una o más de las regresoras son combinaciones lineales exactas o aproximadas de las demás regresoras. Para determinar cuál variable x está relacionada con los demás, podemos realizar la regresión de cada x sobre las variables x restante y calcular el R
cuadrado correspondiente. Esta entonces regresión auxiliar nos permite calcular una prueba F de significatividad global, en la que Fi es R cuadrado sobre K-2, donde K es el número de variables, y en el denominador 1 menos R cuadrado sobre N menos K más 1. Esto sigue entonces una distribución F con K-2 y N menos K más un grado de libertad. Al igual que en todos los módulos, N es el tamaño de la muestra, K es el número de variables explicativas, incluyendo el intercepto, y el R cuadrado es el coeficiente de determinación en la regresión de la variable XY auxiliar que realizamos para corroborar la existencia no de multicolinealidad con las variables restantes. De esta forma, si la F calculada en ese estimador es mayor que la crítica, la XY particular es colineal, y si la F calculada es menor que la F que vamos a obtener de la tabla, no es colineal y se puede mantener el modelo. Sin embargo, en el caso de que sea colineal, aún hay que decidir si la XY en consideración debe eliminarse o no del modelo. Otro método que podemos utilizar es un diagrama de dispersión. Es una buena práctica para ver cómo se relacionan las distintas variables que consideramos en un modelo de regresión. Para concluir, estos diversos métodos que estuvimos presentando a lo largo del módulo son una forma de prueba, pero no podemos decir o decidir cuál funciona en una aplicación particular. Recordemos que la multicolinealidad, a diferencia de la heterocedasticidad o de la autocorrelación, es un problema específico de una muestra dada. Veamos ahora correcciones. Tenemos dos grandes líneas de pensamiento. Por un lado está la opción de no hacer nada. Según Blanchard, la multicolinealidad es en esencia un problema de deficiencia de datos, y en algunas ocasiones no hay opciones respecto a los datos que están disponibles. Asimismo, no es que todos los coeficientes en un modelo de regresión sean estadísticamente insignificantes. Aunque no podamos estimar uno o más coeficientes de regresión con más precisión, es posible entonces calcular una combinación lineal de ellos con relativa eficiencia. Por otra parte, tenemos otra corriente que plantea que podemos corregir con diversas opciones. Uno es información a priori, combinación de información, exclusión de variables, transformación de variables e incorporación de datos nuevos. Veamos entonces cómo trabajaríamos al respecto con cada una de estas posibles formas de corrección. Comencemos con información a priori. Supongamos que se considera el modelo tradicional de regresión múltiple y vamos a plantear que la variable explicada es el consumo y las dos variables regresoras son el ingreso y la riqueza. Por experiencia, sabemos que la variable ingreso y riqueza tienden a ser colineales,
Por lo tanto, supongamos que a priori creemos que beta 3 es igual a 0,10 del beta 2. De esta forma reemplazamos en la función estimar beta 3 por 0,10 de beta 2 y nos queda y beta 1 más beta 2x2 más 0,10 beta 2x3 más UI. Una vez obtenido entonces este beta 2, se estima el beta 3 a partir de la relación postulada entre ambas variables. ¿Cómo podemos obtener esta información a priori? Por lo general, suele venir de algún trabajo empírico anterior. Por ejemplo, en una función de producción tipo Cobb-Douglas, si se estima que los rendimientos son constantes a escala, entonces vamos a tener que beta 2 más beta 3 son iguales a 1. Se puede estimar, entonces, la regresión con la regresión de razón capital trabajo sobre capital producto. Si existe colinealidad entre el trabajo y el capital, la transformación puede reducir o eliminar el problema de colinealidad. Combinando información, podemos ver que es una variante de la técnica de información externa o a priori, en la que mezclamos datos de corte transversal y series de tiempo. Supongamos entonces que deseamos estudiar la demanda de automóviles y tenemos información de serie de tiempo sobre número de automóviles vendidos, su precio promedio y el ingreso del consumidor. Dado que el objetivo es estimar la elasticidad precio beta 2 y la elasticidad ingreso beta 3, la planteamos en términos logaritmos, es decir, es una función log-log. Estos estimadores que obtengamos van a ser directamente las variaciones porcentuales, tanto de los precios como del ingreso, ante cambios porcentuales en el número de automóviles vendidos. De aquí vamos a obtener las elasticidades. Pero recordemos que en la información de series de tiempo, las variables precio e ingreso tienden a ser muy colineales. Por lo tanto, si hay información de corte transversal, puede obtenerse una estimación relativamente confianza del estimador beta 3, que es la elasticidad de ingreso. Siempre y cuando los precios no varíen mucho. Sea beta 3, entonces, la elasticidad de ingreso estimada a partir de los datos de corte transversal, la regresión la escribimos como I asterisco igual beta 1 más beta 2 logaritmo de precio más UT, donde I asterisco es el logaritmo de I menos beta 3, el logaritmo del ingreso. Quitamos entonces el efecto del ingreso, estimamos la elasticidad del precio. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que esta mezcla puede crear problemas de interpretación, ya que supone que la elasticidad de ingreso estimada a través de este método con datos de corte transversal es igual a la que habríamos obtenido a partir de un análisis de serie de tiempo puro. Pasemos al siguiente, que es exclusión de variables. Si tenemos un problema de multicolinealidad grave, una de las soluciones más simples es omitir del modelo una de las variables colineales. Sin embargo,
al eliminar una variable del modelo se puede incurrir en un sesgo de especificación o un error. Este sesgo surge de la especificación incorrecta del modelo. Vemos que si el modelo verdadero es y igual beta 1 más beta 2x2 más beta 3x3 más ui, y lo ajustamos de manera errónea eliminando el x3, vamos a tener que el valor esperado de B12 es igual a beta 2 más beta 3, B32, donde este B32 es el coeficiente de la pendiente de la regresión x3 sobre x2. Beta 1,2 es una estimación sesgada de beta 2 en la medida que beta 3,2 es distinto de 0, ya que si no, no tendría sentido incluir x3 en el modelo. Si B32 es igual a 0, no habría problema de multicolinealidad, pero si B32 y beta 3 son positivas o negativas, las dos positivas o las dos negativas, el valor esperado de beta 1,2 es mayor que beta 2, por lo tanto, este estimador B1,2 sobreestimará a beta 2, ocasionando un sesgo positivo. Y si el producto de beta 3,2 y B3 y beta 3 es negativo, en promedio B1,2 subestimará a beta 2, ocasionando un sesgo negativo. De esta forma tenemos un trade-off aquí, que eliminar una variable del modelo puede resolver este problema de multicolinealidad, pero puede producir un sesgo de especificación. Pasemos a transformación de variables. Suponga que tenemos información de las series de tiempo sobre el consumo, el ingreso y la riqueza. Una razón de la alta multicolinealidad entre el ingreso y la riqueza es que con el tiempo las dos variables tienden a moverse de manera conjunta en la misma dirección. Una forma entonces de reducir esta dependencia es planteando la ecuación en el momento t, el modelo de regresión, y si se cumple en el periodo t, también tiene que cumplirse en el periodo anterior, t-1, ya que el origen del tiempo es arbitrario. Entonces tenemos it planteada y la desfasamos en un periodo hacia atrás. Si restamos las dos ecuaciones anteriores, nos queda it menos it-1 igual beta 2, x2t menos x2t-1 más beta 3, x3t menos x3t-1 más bt. Y esta transformación la conocemos como forma en primeras diferencias, porque no hacemos la regresión sobre las variables originales, sino sobre las diferencias de los valores sucesivos de dichas variables. Esta transformación reduce la gravedad de la colinealidad, ya que, aunque los niveles de las dos variables estén muy correlacionados, no tenemos razón a priori para pensar que sus diferencias también lo estén. Otra transformación común es la transformación de ración. Consideramos el modelo tradicional de tres variables, donde I es el gasto en consumo, X2 es el Producto Interno Bruto y X3 la población. Como el producto y la población aumentan con el tiempo, es muy probable que se encuentren correlacionados. Por lo tanto, para hacer una transformación de razón, lo que vamos a hacer es una división. Vamos a expresar entonces el modelo mediante una base per cápita, es decir, vamos a dividir todo por x3.
De esta forma vemos que dicha transformación tal vez pueda reducir la colinealidad. Sin embargo, vamos a ver que tanto las primeras diferencias como las transformaciones de razón pueden solucionar o reducir el problema de colinealidad, pero pueden generar algunos de los problemas que trabajamos en los módulos anteriores. La transformación de primeras diferencias puede generar una perturbación estocástica correlacionada y las transformaciones de razón pueden generar un error heterocedástico. Por último, vamos a analizar la incorporación de nuevos datos. Como mencionamos, es un problema de la muestra, una característica que está dada para una muestra dada, y es posible que con las mismas variables y otro tamaño de muestra u otra muestra, el problema no sea tan grave como en la primera. Muchas veces, solo aumentando el tamaño de la muestra, en la medida de las posibilidades, se atenúa el problema de la colinealidad. Vemos que con la suba del tamaño, la sumatoria aumenta. De esta forma, para cualquier correlación parcial dada, la varianza de beta 2 baja, reduce el error estándar. De esta forma podemos estimar el beta 2 de manera más precisa. Hasta aquí entonces las distintas formas de corregir o reducir los problemas de multicolinealidad. Espero que este módulo, al igual que los anteriores, haya sido de utilidad, y a partir de los próximos vamos a comenzar ya con la inferencia estadística sobre los modelos de regresión lineal. Muchas gracias por su atención. Los espero en el próximo módulo.